Estando en octavo semestre de Derecho, ¿cómo fue este cambio y cómo lo tomó su familia, más que todo? Un cambio difícil porque tampoco vengo de una familia de artistas. ¿Sabes? Yo vengo de una familia de gente muy trabajadora, pero con otro tipo de pensamiento diferente, como eso, como producir, como trabajar. Mi papá era talabartero, mi mamá ayudaba en el almacén y estas cosas. Entonces, digamos que nunca tuvimos una vena artística. Entonces, no es fácil, ¿no? Porque además, como hay tantos miedos y tantos tabúes acerca de eso, de que el artista puede ser un vago, todo este tipo de cosas. Entonces no fue bien tomado inicialmente de mi familia. Y bueno, pues además dejar una carrera que ya iba en un 80%. Y no fue fácil, obviamente, pues fue una decisión de todas maneras muy tranquila. Yo le dije a mi papá que estaba decidido, que había tomado una decisión muy importante en mi vida, que era ser actor. Y entonces me dijo, yo también tuve una decisión muy importante en mi vida, que es que sea de la casa. Entonces fue muy bonita como tomó mi papá eso, pero finalmente terminaron entendiendo y apoyándome. Julio, usted ha tenido la oportunidad de hacer cine, de hacer televisión, de hacer teatro, pero mi pregunta es, ¿tiene alguna preferencia por alguna de estas? No, lo que pasa es que si hay una cosa, es que cuando se hace cine como que queda uno con muchas ganas de volver a hacer cine. ¿Por qué? Porque el cine tiene como una elaboración más, tiene un trabajo de producción más milimétrico, llamémoslo así, más místico. Entonces como que quisiera seguir haciendo más cine. En Colombia, digamos que ha ido creciendo un poco la cantidad de producciones en cine, entonces no quisiera seguir haciendo cine, pero me encanta hacer televisión. Me parece que es un lenguaje que no es fácil de hacer y es un lenguaje muy agradecido en cuanto a no llamemos fama, como la representatividad que le da uno, la proyección que le da uno. La televisión es muy agradecida en eso, y también porque hay personajes muy difíciles de hacer. En este momento estoy viendo el Doctor Mata y estoy totalmente entregado a ese taller que me está dando de actuación de Enrique Carriazo, que es un doctor maravilloso. Y ahí uno se da cuenta que hay actores que creen que la televisión es un lenguaje menor, pero por ejemplo, si tú ves el Doctor Mata, ves que la actuación de Carriazo es de un actor muy grande, ¿sabes? Entonces, la televisión no es un lenguaje menor, me encanta hacer televisión. Y el teatro, pues, tal vez suena cliché, lo que dicen todos los actores es el alma mater, es donde se inicia un actor, porque también no hay nada más gratificante que el público mismo ahí encima, ¿no? Esa emoción, la emoción del teatro es incambiable, porque no tienes derecho a equivocarte, y si te equivocas, tienes la necesidad de improvisar. Entonces el teatro me encanta. Hablando de emociones, ¿qué recuerda usted de su primer papel en televisión? De mi primer papel en televisión, me acuerdo que fue una expectativa muy grande en mi barrio, en Villamayor, porque todos estaban esperando que yo saliera el primer capítulo. Pero yo era el jardinero, eso fue en Cuerpo Ajeno, una novela que protagonizaba Pablo Grisales y Danilo Santos. Y entonces, pues yo no sabía, yo pensaba que el jardinero era un personaje muy importante en la novela, ¿no? Que iba a ser como la amante de Pablo Grisales, ¿sí? Pero no, el jardinero era el que sacaba el perro facial solamente. Entonces hice como unos 120 capítulos donde solamente se me veían las botas, porque como se veía el perro, entonces nunca me vieron la cara. Ese fue mi primer personaje protagónico en televisión, las botas del jardinero. Esa fue mi primera anécdota de televisión, que nunca salió el perro, pero yo sí siempre me veo las botas. Entonces en el barrio estaban esperando, va a salir el man. Y yo, sí, mira, ahí estoy, ¿no? Ahí, las botas esas soy yo. Y eso fue el capítulo, todos los capítulos de Cuerpo Ajeno. Julio, ¿ha tenido la oportunidad de encarnar personajes como el Coronel Jiménez en Escobar, el patrón del mal, detectives, en este caso lo que me estaba contando, un jardinero, varios papeles? Pero ¿cuál considera usted que de pronto le ha hecho falta hacer y que de pronto en algún punto de su carrera considera que sería importante interpretar? No
no sé, hay varios personajes que uno quisiera hacer que son retos, ¿no? Por ejemplo, a mí los personajes de los curas me parecen unos personajes muy interesantes de hacer. Si se hace un sacerdote de verdad, si se hace un cura humano, por ejemplo, un Camilo Torres, uno de la teología de la liberación, me gustaría ser un cura que tenga un pensamiento diferente a todos los curas, o que muestre los oscuros que son ellos, porque es un tipo de personaje que me gustaría ser. De resto, bueno, hay un personaje que no sé, los personajes de gays son personajes que son un reto en todo sentido, no sobreactuarse, o de pronto las escenas sean muy difíciles de hacer. Los personajes también un poco de discapacitados, si se hacen bien, son personajes que son un reto. Hay una película que se llama Yo soy Sam, que es con Sean Penn, que hace una persona con una discapacidad mental, pero lo hace de una manera tan limpia que el personaje se ve bonito. Ese tipo de personajes, por ejemplo, me parece muy chévere de hacer. Y hasta el momento, en sus más de 21 años de carrera, un poco más, ¿cuál considera que ha sido ese personaje que le ha generado un reto interpretar, que usted diga como, pues pucha, para este necesito estudiar demasiado, leer, aunque para todos se requiere de bastante estudio, pero cuál considera que de verdad para usted fue un reto? Para mí un poco el coronel Jiménez, que dice en Escobar, porque además había un referente en la vida real. Fue un personaje que existió, que tuvo una historia, muy importante para el país. Entonces, con ese referente de casi entrar a invitar a alguien ya se vuelve difícil. Pero fue un proceso de investigación con la familia, además saber toda esta parte oscura del país para mí fue un reto, porque entendí un poco más el país, ¿sabes? El coronel Jiménez, finalmente, la orden directa de la muerte no la dio Pablo Escobar, la dieron otras personas con más poder que el mismo Pablo, una familia muy importante que tuvo un presidente durante 8 años en el país que no lo puedo nombrar. Y eso me hizo reflexionar mucho acerca del país y representar al coronel Jiménez era como una necesidad de mostrarlo como un héroe, porque realmente lo fue. Entonces ese personaje fue difícil, representarlo como un héroe y además sabiendo que sí fue un personaje, que fue alguien de carne y hueso que estuvo ahí y que sí murió delante de los hijos, que lo acribillaron delante de su familia. Entonces ese personaje para mí fue un poco difícil. Por ejemplo, esa escena de los hijos, que fue tal como lo hicieron, a él lo mataron delante de los hijos, delante de la mujer, dentro del carro. Esa escena, por ejemplo, para mí ha sido una de las escenas más difíciles que he hecho, porque yo hablé con la familia, yo hablé con la esposa, hablé con los hijos, y como que los tenía en la cabeza, pero no tiempo como recordar eso fue difícil. Ese es un personaje, pero fue un personaje muy grato, ¿no? Fue un personaje que me ha traído como muchas cosas después, como películas y esto. Además que también me imagino que por su condición de padre, también de pronto lo pudo haber puesto de pronto un poco en los zapatos de lo que pudo haber pensado los hijos o el sentimiento de la familia como tal, ¿no? No, y además que de todas maneras Escobar fue es como un documental, ¿sabes? Es como un hecho histórico. De pronto muy, no sé, de pronto muy escondido a lo que realmente pasó. Por ejemplo, al saberlo del coronel Jiménez, como fue su vida real, su muerte y todo eso. Entonces, como que contar los hechos históricos del país en televisión se vuelve un reto y una responsabilidad. Julio, ¿qué significa para usted la actuación? Es un oficio como todos los oficios, un oficio que te exige disciplina, que te exige amor, que te exige dedicación, que a veces te da horas de frustración, que a veces te da muchas alegrías, como cualquier oficio, como el de el panadero, el comerciante, el médico, el comunicador. Un oficio común y corriente que tiene en especial que es tu imagen a que se ve, que tienes que estar preparado para eso.
Por eso el teatro es como la parte donde mejor te puedes preparar para que tu oficio te salga bien. Pero me parece que es un oficio digno, es un oficio de disciplina y es el oficio que me da para comer con mi familia. Entonces es un oficio que respeto, que quiero muchísimo. Julio, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.